entendido completamente la diferencia entre ambos contextos o cómo identificar el contexto histórico, el contexto literario. Así que, bueno, aquí estamos y lo que podamos aclarar, para eso estamos y con mucha confianza pueden hacer saber la duda que tengan. Hermano David, Adelante, hermano Gerson. en en el tema que se desarrolló en la clase anterior sobre el contexto literario, usted nos mencionaba que era quizá más prudente o más sabio o más efectivo poder enseñar la escritura en el orden en el que ella eh, se expuso a la audiencia original, es decir, eh, si yo estoy enseñando, digamos, una carta o un evangelio, ¿cierto? Desarrollar esa porción y no tomar, digamos, muchas porciones, muchos versículos de todas partes y pues siendo muy sincero, y quizás hasta yo lo he podido haber hecho en algún momento, se tiende mucho a hacer eso, a tomar ciertos pasajes de muchas partes para dar una idea y se lee mucho y quizás se explica poco, pero entiendo que es con el fin de poder eh, basar quizás esa verdad que estamos explicando, que se está explicando en otros pasajes eh, que tengo entendido, pues son referencias cruzadas sobre un tema en específico. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto se puede manejar o aplicar esto de las referencias cruzadas? Es decir, digamos, si yo estoy explicando un pasaje que de pronto está un poco difícil de entender o que yo creo que puedo basarme en otros versículos para enfatizar esa verdad, pues cómo aplicarlo de una buena manera que que no sea como que estoy tomando muchos pasajes y quizá eso, por el contrario, en vez de dar a entender o explicar mejor, quizá voy a enredar más a las personas que están recibiendo una enseñanza. Excelente, hermano. Muy buena pregunta. Y sí, personalmente creo que lo ideal es enseñar la Biblia de la manera en la que Dios nos ha dado su palabra, ya sea un versículo, sea un párrafo, una sección o un capítulo, aunque va a ser muy difícil poder abarcar un capítulo, pero bueno, si se hace de manera resumida, concisa, se pudiera. Porque la idea es poder ver el texto en el orden en el que Dios nos lo ha dado. Y hay más probabilidad de que si saltamos de un texto a otro, nosotros le demos a ese texto el sentido que nosotros queremos que tenga. No estoy diciendo que si uno toma 10 versículos, eso garantiza que vamos a predicar correctamente, porque no, pudiéramos también hacer eisegesis en vez de exégesis al ver un número de versículos juntos. Y en cuanto a lo que comenta sobre las referencias, es muy importante hacer eso con el pasaje que estamos enseñando, porque eso le demuestra
a la audiencia a la que le estamos predicando, número uno, la autoridad de la palabra de Dios, que queremos basar todo en lo que dice la Escritura, pero en segundo lugar, también le ayuda a la audiencia a saber por qué hemos llegado a tal conclusión. Y esa es una de las bendiciones de la enseñanza expositiva, que es tomar una sección de un pasaje, es que de una manera indirecta le estamos enseñando a los hermanos cómo ellos deben en casa estudiar la Biblia. Y lo que comenta es muy cierto. O sea, pudiésemos tomar con algunos temas que son muy frecuentemente mencionados en la Biblia y tenemos este dilema: ¿cuánto material voy a usar para poder defender lo que estoy diciendo, para poder explicar lo que estoy tratando de explicar y para aplicar lo que quiero que el texto diga en cuanto a la interpretación que se le ha dado? Pero obviamente no se puede tomar en cuenta todas. Mi papá, que está conectado, él usa el ejemplo de cuando uno manda a hacer un escritorio. Va uno con el carpintero y uno le pide al carpintero que le haga una mesa, un escritorio. Y llega el día cuando él se la entrega a uno. Realmente a uno lo que más le interesa es la mesa, el escritorio que uno le pidió, y uno le paga y se lo lleva y lo disfruta en casa. Honestamente, para alguien que no sabe mucho de carpintería, sería muy tedioso para mí que el carpintero me quiera decir exactamente cómo hizo cada cosa y cada herramienta que usó y cada técnica. Al final de cuentas, a mí lo que me interesa es la mesa, el escritorio. Y a veces así podemos enseñar. A veces queremos saturar a los hermanos con textos y más textos, y que la palabra en griego y el número en la concordancia Strongs, y que estos 9 versículos nos llevan, y todo eso ya perdimos a la audiencia. Y como si fuera, lo que tenemos que buscar hacer es llegar al púlpito y ya darles a ellos el pan listo. No es la masa cruda que todavía tenemos que leudar y tenemos que hacer esto y aquello y esperar. No, aquí ya está el pan, hermanos, porque yo ya he hecho los pasos preliminares. Y bueno, obviamente, si es un punto muy importante, bueno, quizás eso va a meritar que yo use más citas cruzadas. Si es un punto no tan importante, van a ser menos. En cosas que son muy importantes, quizás voy a dar la cita, o quizás en asuntos que son menos importantes, voy a hablar eh, a través de generalidades. La Biblia enseña tal cosa, sin tener que hacer todo el proceso de enseñarles cómo es que llegamos a la conclusión a la que llegamos. Y ahí es donde personalmente también yo les animaría a que, no sé si sea palabra por palabra o las ideas principales, pero que preparemos un escrito donde están los apuntes en los que nos vamos a basar. Ya si vamos a llevar eso al púlpito o no, eso ya es de cada quien, pero aún en eso nos evitamos a ver, hermanos, vayamos a Gálatas, vayamos a Ruth, vayamos a Éxodo, vayamos a Segunda de Corintios, porque si yo ya tengo las citas ahí anotadas, si no me puedo acordar de todas y las tengo anotadas, bueno, eso va también a permitir que sea más dinámico. Y ya, si lo ideal es que los hermanos se acostumbren a tomar notas cuando están escuchando. Entonces, si ellos quieren ir a todos esos pasajes, bueno, ellos pueden escuchar con atención y tomar nota de las citas que son mencionadas, y ya en casa, con más calma,
decir, ah, ok, ya entiendo por qué el hermano Gerson estuvo en Gálatas y de ahí se fue a Ruth y de ahí se fue a Segunda de Corintios, ya lo comprendo. Y ya ellos pueden ver esos detalles más minuciosos en su propio tiempo. Pero, pero sí, yo creo que a veces nos perdemos en tratar de explicar absolutamente todo. No solamente nos perdemos nosotros en nuestro propio mensaje, porque es demasiada información, pero aún peor perdimos a la audiencia, porque una audiencia no va a ser capaz de recordar tantas citas, tantas referencias. Lo mejor es ir a un solo pasaje, quedarnos en ese pasaje y de vez en cuando ir acá y allá, no físicamente ellos moviéndose en la Biblia, sino uno hablándolo para que ellos puedan centrarse en el único pasaje que tienen frente a ellos y nosotros citando las otras referencias, ellos en sus mentes van a ir relacionando, ¿ok? Esto, aquello, y así ellos, creo yo, va a ser más eh, útil que puedan recordar lo que estamos tratando de enseñar. Entonces eso sería lo que yo diría en cuanto a la pregunta. Hermano, había un hermano que invariablemente leía un versículo de Segunda de Timoteo, un verbo de esos que Pablo mencionó tanto, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero por el resto de su mensaje ni siquiera hablaba del soldado ni de sufrir. Hablaba de la reverencia en las reuniones, hablaba de la borrachera, hablaba de la cubierta de la mujer, de la pintura de uñas, del color de los zapatos. Y esto lo hizo por tanto tiempo que los hermanos decían de él que leía un verbo de segunda de Timoteo y en la manera que hicieron los discípulos después de la persecución de Esteban, Hechos 8:4, se iba por todas partes anunciando el Evangelio. Y terminaba pues con un revoltijo que muchas veces no era para la edificación del pueblo del Señor. Entonces, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo leo Génesis 3, la serpiente, Génesis 3, versículo 1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Ahora, no hay nada allí que me dice quién es esta serpiente. Entonces, tengo que ir a Apocalipsis 12, versículo 9, o al Apocalipsis 20, versículo 2, que me confirma que la serpiente antigua es el diablo Satanás. Entonces, ahí es donde una referencia cruzada me es indispensable para poder exponer apropiadamente un texto. Si quieres la gráfica, la he visto más recientemente, pero hace unos años publiqué en Facebook una gráfica de lo que se está haciendo con las computadoras y se han encontrado en la Biblia 69.771 versículos cruzados. Y si se toman nada más nombres de personas o lugares, son 340.000 referencias cruzadas. Entonces, como ha dicho David, uno puede amarrarse la lengua y las manos tratando de cubrir todas las referencias sobre un tema, pero a veces, como con lo de la serpiente, es indispensable una o dos referencias para comprobar lo que uno está diciendo. Excelente.
Muy, muy bueno eso. Yo creo que también, hermano Gerson, desde una perspectiva en cuanto a la comunicación, no es efectivo. Predicar, 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 ¡pum! Vamos a buscar este pasaje. Y en lo que todos buscan ese pasaje, ya se perdió la fluidez y la continuidad. Ah, bueno, vamos a leer este. Y otra vez ya vamos, y ya estamos como en el clímax y otra vez, ahora vamos a ir y esto llega a ser monótono. O sea, por ejemplo, con el ejemplo de la serpiente, ¿qué me cuesta tener en mis notas Apocalipsis 22? Hermanos, esta serpiente en Génesis 3, de acuerdo a Apocalipsis 22, tal versículo, me enseña que es el diablo. Y ya hicimos la relación sin tener que hacer todo ese proceso de detenernos, de buscar el pasaje, de que todos lo encuentren, de leerlo y regresar, ya perdimos esa continuidad. Entonces, aún en asuntos de comunicación, no lo veo siendo como algo efectivo. Muchas gracias, mi hermano. Muy claro. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quizás yo pueda ayudar a que podamos estar seguros de que entendemos estos asuntos del contexto. Einstein, el científico, él decía que realmente no conocemos algo hasta que lo podemos explicar. Entonces, sin ver apuntes, solo lo que tengan en su memoria, en sus mentes, de una manera muy sencilla, no estoy queriendo algo muy laborioso. ¿Qué es el contexto? ¿Qué significa la palabra contexto? Podría decirse que es lo que rodea el texto, lo que Excelente, está detrás o delante del texto. excelente, hermano Gerson. Es el entorno, es el ambiente, es lo que rodea el texto. Muy bien. Ahora, habíamos mencionado que primero queremos ver el contexto histórico y después el contexto literario. ¿Cómo pudiésemos diferenciar en qué se enfoca el contexto histórico y en qué se enfoca el contexto literario? Hermano David, a ver, tengo entendido que el contexto histórico es aquel en que el pasaje que se va a enseñar está ubicado en un momento de la historia. No podemos aplicar o hacer una aplicación directamente de un pasaje que se va a enseñar del Antiguo Testamento al hoy. Ujú. Hay que mirar en qué está, en la época está ubicada. Tengo entendido por contexto literario, eh, no tiene uno que enseñarlo, pero cuando estudia uno para presentar la palabra del Señor, uno debe tener en cuenta los verbos, eh, todo lo que hace relación como con la gramática, porque muchas veces está ese verbo en pasado, uno lo utiliza o lo presenta en un futuro cuando ya pasó. No sé, tengo eso en mente. Sí, muy bien, hermano Jorge. Sí, yo lo resumiría, como se los he mencionado,
de una manera muy sencilla, que es de acuerdo a lo que el hermano Jorge nos acaba de mencionar. Contexto histórico sería ver los eventos que rodean un pasaje, para usar la palabra que usó el hermano Gerson. El contexto es lo que rodea un pasaje, entonces el contexto histórico sería los eventos que rodean ese pasaje. Y el contexto literario sería las ideas que rodean el pasaje. Eventos, ideas. Tomo un texto, quiero ver su contexto histórico, qué eventos me ayudan a entender este pasaje. Contexto histórico, qué palabras, qué ideas me ayudan a entender esta porción. Entonces, una cosa es literal y otra cosa es literario. Hemos dicho que Sí, nosotros queremos interpretar la Biblia literalmente. Eso significa que lo que debe ser interpretado tal y como lo dice el texto, así lo interpretamos, sin alegorizar, sin ver alguna simbología. Lo tomamos literalmente. Si Apocalipsis dice que Cristo va a reinar 1000 años sobre esta tierra, lo más sensato es creer que Él va a reinar por 1000 años. ¿Sí? Eso es literal, pero literario es diferente, se refiere a las palabras, a las ideas, a la historia dentro de las historias. O sea que la Biblia tiene un mensaje que comunicarnos. Y en esa historia nosotros queremos ver, en cuanto a la porción que estamos estudiando, cuál es el contexto de, de ese pasaje. ¿Alguien más que tenga alguna duda en cuanto al contexto histórico, contexto literario? Pensando en diferenciar las dos, pensando en lo que significan. Ahorita pudiésemos ver ejemplos, pero los conceptos, ¿los entendemos, hermanos? ¿Hay alguien que tiene alguna duda en cuanto a eso? Bueno, David, buenas noches. Buenas noches, creo que es el hermano Samuel, si reconozco la voz. Sí, 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 ¿cómo sí. está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias, hermano. Mire, hermano, la duda que tenía yo era que no he logrado asimilar bien. Cuando es literario cercano y literario lejano. O sea, quiero que me dé más luz en cuanto a eso, pues. Muy bien. Ok, entonces, dentro del contexto literario, dijimos que hay tres aspectos de ese contexto que queremos estudiar, que es el canónico, que es el lejano y que es el inmediato. ¿Quién nos puede ayudar con explicarnos brevemente cuál es el contexto canónico para llegar a la pregunta que nos hace el hermano Samuel? Pero primero, ¿cuál es el contexto canónico? Hermano David, buenas tardes a todos. Buenas tardes, hermano Freddy. Es el lugar que tiene en el libro que estamos estudiando. A ver, es el lugar que tiene Que el tiene libro el que libro estamos. que estamos Sí, estudiando dentro de la palabra de Dios. excelente, muy bien. Esa última parte es muy importante, dentro de la palabra de Dios. Si estoy estudiando Juan, ¿qué lugar tiene Juan en el resto de la Biblia? Por eso hablamos del contexto canónico, porque es todo el canon, toda la Biblia. Muy bien, hermano Freddy. Después viene el contexto lejano. ¿Quién quiere ayudarnos para entender cuál es el contexto lejano? Sí,
Sí, hermano Natanael, le Buenas escucho. noches, hermano. ¿Sí me escucha, hermano Natanael? Sí, sí, le escucho, hermano David. Sí, ahora sí le escuchamos. Yo estoy en un lugar donde tengo poca señal, hermano, Ujú. y he escuchado entrecortado algunas ideas que estaba escuchando. Y Y el contexto lejano especialmente tiene que ver con los escenarios del mismo libro. Ujú. Y Muy esa bien. es la diferencia que nos hace el contexto canónico que se presenta en lo que es literario tiene que ver más con el concepto en, el que, en las secciones libro del pasaje que estamos estudiando. Muy bien, hermano Natanael. Sí, quizás no pudimos entender todo lo que dijo, pero sí dijo dos cosas que fueron entendibles y que fue clave para ir ya más específico a a la pregunta del hermano Samuel. El contexto lejano es el lugar que tiene el pasaje dentro del libro. Y el contexto inmediato sería el lugar que tiene el pasaje dentro del párrafo en el que está. Entonces es canónico toda la Biblia, lejano dentro del libro en el que está, inmediato los versículos, las frases, las palabras que están, como dice el término, inmediatamente antes o después de lo que estamos estudiando. ¿Sí le queda claro, hermano Samuel, la diferencia? Sí, hermano, sí, estoy bien, bien claro, ahora sí entiendo. Gracias, hermano. Ok, muy bien. Hermano Gerson, tiene su mano levantada. Sí. Sí, mi hermano, solo quería preguntar algo como para aclarar esa respuesta. En cuanto habíamos hablado, creo una vez, comparar el pasaje, digamos, con libros similares Ujú, o con libros de un mismo autor o con libros de una misma forma literaria, es decir, si son cartas ujú, o los evangelios, compararlo con otros evangelios, ujú. o si son cartas paulinas, ver todas las cartas paulinas, ese sería contexto lejano. Sí, hermano, sí. Pudiésemos, no, más bien ese sería el contexto canónico, ¿sí? Recordemos, eh, voy a mostrarles aquí, habíamos dicho que en el contexto canónico, una de las preguntas o las preguntas que nos haríamos es, eh, ¿cómo puede compararse el libro en el que está el texto con otro libro escrito por el mismo autor? ¿Cómo se puede comparar eh, con el texto con otros libros que sean similares? Entonces, el contexto canónico es el contexto que nos lleva más allá del libro en el que estamos, ya sea parecido en cuanto al autor o el género o el mismo testamento o el otro testamento. Ese es el sentido más amplio. Ese sería el contexto canónico. ¿Ok? Lejano dentro del libro
inmediato, como lo dice el mismo término. Muy bien, repasamos los términos. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre cómo implementar, cómo estudiar el contexto histórico y el contexto literario? Adelante, hermano. Mi hermano, qué pena nuevamente. No, no, Quizá no. podría ayudarnos con herramientas que podamos utilizar Mm, para ver ese contexto histórico y herramientas que podemos utilizar para ver ese contexto literario. sí, muy importante. Muy, muy importante. Sí. Obviamente comentarios bíblicos. Sería bueno proporcionar una lista de comentarios que sean buenos para proveer ese tipo de información que nos ayuda con el contexto literario e histórico. Muchas veces en las introducciones a los libros, en una Biblia de estudio, en la introducción a un libro, pudiera haber ahí información que nos ayude, diccionarios bíblicos, no solo diccionarios que definan una palabra, pero que expliquen eh, las costumbres o eventos históricos relacionados al pasaje que estamos estudiando. Pero sí, hermano Gerson, sería muy bueno elaborar una lista y hacérselas llegar para que ustedes tengan ese material a la mano. No sé si alguien más quiera dar recomendaciones más específicas. Yo he sido quizás un poco general, pero sería bueno mencionarlo para el bien de cada uno. No podemos discernir lo que está diciendo, hermano Natanael. Yo creo es por la conexión que tiene, no podemos distinguir lo que dice. Hermano, No, ¿se puede escuchar, hermano? no, realmente no, hermano. Se corta mucho y no podemos entender lo que dice. Qué pena. Otros hermanos que quieran hacer recomendaciones. Sí, un buen diccionario de la lengua española. Eh, Hablabas, creo que fue la vez pasada, de la importancia de leer y releer el pasaje y estar seguro que uno entiende todas las palabras que están allí. Ujú, Y entonces, no solamente un diccionario de la lengua, pero también un diccionario de palabras bíblicas. El más famoso todavía sigue siendo el de William Binet, donde uno puede buscar el significado eh, de las palabras en el contexto bíblico. Una buena concordancia, como la de Strong. Todas estas herramientas ya las hay en línea. Eh, no sería malo
un libro de historia para entender, tener una idea del desarrollo histórico, aunque sea secular. Y ya has mencionado comentarios y Biblias anotadas, Biblias de estudio, ayudan mucho también. Yo sugeriría, David, por ejemplo, aquí en Hechos 4, en lo canónico, este libro se presta muy bien a esto porque el capítulo 1 nos dice Lucas en el primer tratado, oh Teófilo. Entonces él pone allí en el principio de este libro de los Hechos la bisagra que une este libro con el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el Evangelio según Lucas. Entonces, allí tenemos, básicamente, para redondearlo, Lucas le ha dado a Teófilo 30 años, poquito más, acerca de Cristo. Y ahora en el libro de los Hechos tenemos 30 años acerca de la iglesia. Y en el contexto histórico lejano, pues recordemos que Cristo acaba de ascender al cielo y el Espíritu Santo acaba de descender a la tierra. Y estos discípulos están todavía luchando con esta idea de cierto sentimiento de orfanato, habiéndose ido el Señor Jesucristo, y están aprendiendo acerca del Espíritu Santo. Y ahora el contexto inmediato es que se están enfrentando al Sanedrín. Entonces hay que buscar qué es el Sanedrín. ¿Qué significa esto? Están ante 70 hombres, todos de barbas largas, blancas, canosos. Están ante Anás, Caifás, los hombres que promovieron la muerte del Señor Jesucristo. Y Pedro y Juan son hombres del vulgo, son pescadores, no tienen preparación escolar, técnica, académica como la que tienen estos hombres. Es una familia muy poderosa, la de los sumos sacerdotes. Entonces, y una palabra que aparece 3 veces en nuestro párrafo bajo consideración es denuedo. Entonces, ¿qué significa denuedo? Bueno, el diccionario Vine nos va a decir que es hablar con valentía, con coraje. Es exactamente lo que Teófilo necesita aprender como funcionario romano que era. Él va a tener que pararse firmemente y defender su nueva fe. Y uno busca en todo el libro de los Hechos, creo son 7 veces esta palabra denuedo. Entonces, lo histórico y lo literario se entreteje en este contexto que estamos viendo. Excelente. Muy, muy bien. El hermano Natanael puso en el chat una manera de aplicar los conceptos de texto es la práctica, y eso es tan cierto. Y yo quiero utilizar esto como una oportunidad para animarles, que ahorita quizás es como mucha información, quizás es distinto a lo que pensábamos en cuanto a cómo era el estudio de la Biblia, pero animarles que entre más lo practiquen, más van a poder desarrollarlo de una manera más eficiente, más rápida. Ahorita quizás sea más lento porque estamos todavía asimilándolo, pero sí, mucho ánimo para todos. No sé si, así como mi papá acaba de puntualizar algunas cosas en cuanto al contexto del pasaje que estamos viendo en Hechos 4, pudiéramos tomar otro ejemplo, porque ya hemos hablado del contexto histórico y
literario de Hechos 4, del 13 al 31, pero pudiésemos ver otro ejemplo, el de el Salmo 23. Entonces, Salmo de David: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, comenzamos estudiando este pasaje viendo el contexto histórico. ¿Se acuerdan que cuando vemos el contexto histórico hay dos puntos principales que queremos ver? El primero, en cuanto al autor del pasaje, y segundo, en relación a la audiencia original del pasaje. Entonces, cuando vemos el contexto histórico, en cuanto al autor humano, ¿cuáles son preguntas que nos queremos hacer, hermanos? En cuanto al Salmo 23, en cuanto al autor de ese salmo, ¿cuáles son cosas que podemos preguntarnos para definir el contexto histórico de este salmo? Por ejemplo, ¿cuál era su trasfondo? Excelente. ¿Cuál era el trasfondo del autor? Muy bien. Esto nos lleva a estudiar la vida de David, tratar de pensar qué aspectos de la vida de David nos ayudan a entender el Salmo 23. Alguien que nos quiera ayudar. ¿Qué vemos en cuanto al trasfondo de David que nos pueda ayudar a entender este Salmo 23? La confianza y la fe de David a Dios. Ok, sí, que a lo largo de su vida él fue alguien que confió en el Señor, sí. Solo recordemos que aunque quizás la línea puede ser a veces muy delgada, recordemos que queremos todavía evitar lo más que podamos interpretar. Cuando estamos viendo el contexto, solo estamos viendo lo que rodea el pasaje sin darle una interpretación. Pero sí es muy cierto lo que dice el hermano Jorge. Pero pensando en David, alguien que nos ayude, aparte de que él fue un hombre que confió en Dios, algo en cuanto al trasfondo de David que nos debe interesar para entender el Salmo 23. Pastor, Él era pastor de ovejas. él era pastor de ovejas, ¿sí? Entonces ese trasfondo tendríamos que incluirlo al estudiar este Salmo. No es una opción, es algo que nos va a ayudar a entender el Salmo 23. ¿Alguien más que vea algo en cuanto al trasfondo de la vida de David que nos ayuda a interpretar adecuadamente este salmo?
hermano David, las experiencias que vivió David cuidando sus ovejas, pues, Sí, sí, muy bien. Claro las que vemos experiencias. eso aquí. Muy bien. Sí. Quizás Pudiera. David también Sí, adelante, hermano podríamos Arturo. pensar, podríamos pensar en Saúl eh, perseguía a David y Hermano David, Arturo, no sí, podemos, no se escucha del todo muy bien. ¿Podrías, no sé, ahí cambiar algo a para que ver, escuche? Sí, ahí ya, se ya escucha me mejor. escucho. Sí, Ah, perfecto. ok, Sí. muy bien. Estaba pensando en, obviamente David había sido o estaba siendo perseguido por Saúl, Ujú, y aunque él sabía que era el ungido, aunque él sabía que sería el escogido de Dios, él se mantuvo siempre con la reverencia y el temor hacia Dios. ujú, Y cuando nosotros vemos este pasaje, podemos saber que Dios tenía cuidado de él y él tenía esa confianza en que independientemente de lo que le rodeaba, del peligro en el que todos los días se encontraba, él eh, podía relacionar su vida pasada como pastor de ovejas que hemos estado escuchando, pero ujú. también con la responsabilidad que se le iba a dar o se le estaba dando ya, en este caso, eh, para continuar la obra de Dios. Muy bien, Entonces, muy bien. esto sería algo que puede ayudar también a cada uno de nosotros. Claro que sí. Muy bien, hermano Arturo. Quizás en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. David fue un hombre que se tuvo que acostumbrar a ser perseguido por Saúl, por su hijo Absalón. Tendríamos que ver, podemos saber cuándo fue que David escribió este salmo para tratar de ubicar. ¿Qué otra pregunta deberemos hacernos al estudiar el contexto histórico? El hermano Natanael en el chat, él dice en cuanto a la cultura, de qué cultura era el autor. Eso también es muy válido, muy importante. David escribe como un hebreo que es. ¿A qué se refería él como hebreo cuando él habla de tu vara y tu cayado? ¿Vamos a entender eso de acuerdo a lo que significa para nosotros hoy en el 2024? No. Queremos ver qué significaba para David cuando él habló de tu vara y tu cayado. En la cultura de David, ¿qué significaba unges mi cabeza con aceite? En nuestra cultura latinoamericana o en el mundo occidental, eso no, unges mi cabeza con aceite, o sea, no es quizás tan común, pero en la cultura hebrea, en la nación de Israel, eso es muy común, ¿sí? Entonces, estas son cosas que nos preguntaríamos en el contexto histórico en cuanto al autor humano. Y ahora, después de que ya hicimos esa tarea en cuanto al autor del Salmo, ahora queremos preguntarnos preguntas en cuanto a la audiencia original. No queremos entender el Salmo 23 de acuerdo a como lo entenderíamos nosotros hoy en el siglo XXI. Queremos entenderlo como lo entendieron los hebreos hace 3000 años que se escribió este salmo. Entonces tenemos que investigar cómo lo habrán entendido los judíos que vivieron unos 1000 años antes de la venida del Señor Jesucristo. ¿A qué audiencia en específico le estaba escribiendo? ¿Cómo estaba el estado de la nación de Israel? ¿Cuál era la relación entre el autor humano y la audiencia original? ¿Dónde se encontraba la audiencia original? ¿De qué cultura era la audiencia original? ¿Cuáles eran las circunstancias de la audiencia original? ¿Qué necesidades de la audiencia original estaba tratando el autor? Por ejemplo,
otra vez, sin querer meternos tanto en interpretación, pero ¿cómo entendían los hebreos en ese tiempo? En la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Sí? Y esto es lo que buscamos hacer en cuanto al contexto histórico. Alguien que quiera aportar, preguntar en cuanto al contexto histórico, no el literario, ahorita vamos allá, pero en cuanto al contexto histórico, ayúdenos, hermanos. Preguntas, dudas, comentarios, aportaciones, por favor. ¿Nadie más? Si no preguntamos es o porque ya sabemos todo o porque no entendimos nada. Hermano Pues David, David, Sí, hermano, adelante. a ver. yo quiero, no es el aporte exactamente, sino como decir algo, y es que como nosotros estamos acostumbrados a leer la Biblia y sinceramente es llevarlo a la práctica inmediatamente Sí, y aplicarlo a quizás a nuestra vida en el momento, o si de pronto es la oportunidad de enseñar, pues ayudar a los hermanos a que lo apliquen en el momento. Como es nuestra costumbre, pues por eso nosotros no tenemos como esa tranquilidad de dar un aporte, porque no es lo que sabemos hacer. En lo particular, pues yo estoy aprendiendo ujú, y yo valoro mucho este tiempo porque ustedes lo dedican primeramente para el Señor y para ilustrarnos a nosotros para que empecemos a estudiar la Biblia de la manera correcta. Pero es como mi punto de vista, hermano. No, en especial yo no aporto porque no ha sido mi costumbre estudiar la Biblia y tener todos sus puntos en cuenta. Y si no los tengo en cuenta, pues no los tengo claros. Y si no lo tengo claro, pues no lo puedo decir. Es, de pronto el silencio a algunos les pase lo mismo que a mí. sí, Yo hablé por mí. sí. No Gracias, hermano. entiendo, entiendo, hermano Faber. Pero en cuanto a los conceptos, sí, sí está comprendiendo lo que significan y a lo que nos referimos. Sí, Sí, hermano David, sí estoy comprendiendo, pero uno de los hermanos escribió ahí sobre el tema práctica. Hasta que nosotros no llevemos eso a la práctica, puede que acá haya algo de conocimiento así es. y está bien, pero al no llevarlo a la práctica, en abordar un pasaje Ujú. y poder desarrollar todos sus puntos, pues no creo que, o sea, podemos tener información técnica acá, pero llevarlo a la práctica es algo totalmente diferente. Completamente. Sí, muy cierto lo que dice. Y sí, como ya dije, poco a poco vamos a ir cambiando nuestros hábitos. No vamos a ir a un texto y querer interpretarlo de una vez, sino seguir estos pasos preliminares. Recuerden que no estamos preparando un sermón. Eso todavía viene después. Ahorita estamos haciendo las tareas preliminares, que es el contexto, luego las observaciones, luego la interpretación y terminamos con la aplicación. Entonces, muy, muy importante, hermano Faber, qué bueno que lo va comprendiendo y esto es así como hemos dicho. Entre más lo practicamos, más nos vamos, más se van aclarando nuestras dudas y nos volvemos más certeros en poder implementar estas técnicas para estudiar mejor la Biblia. Bueno, ¿qué les parece si seguimos aquí en el Salmo 23
y ahora pensamos en el contexto literario. Ya pensamos en algunos eventos que rodean el Salmo 23, ya vimos el contexto histórico, ahora queremos ir al contexto literario. ¿Cuál es la primera pregunta que queremos hacernos cuando estudiamos el contexto literario? Por ejemplo, ¿qué busca comunicar el libro en el que está el texto? Ok, muy bien. Solo un paso hacia atrás. ¿Se acuerdan? Había una pregunta inicial que debemos hacer. Hermano, Sí, sería ¿cuál es el género literario? ok, sí. Entonces eso Si es es lo que queremos. narrativo, es profético, es poético, Sí, sería saber qué es, ¿no? sí, exactamente. Entonces, esa es la primera pregunta en cuanto al contexto literario, es ¿qué género literario es el pasaje que estoy estudiando? En este caso, hermanos, ¿cuál es el género literario del Salmo 23? Poético. Poético, muy bien. Entonces, si es de género poético, ¿qué debemos tomar en cuenta a la hora de estudiar el Salmo 23? ¿Quién quiere Lo que quiere ayudarnos? Sí, expresar, adelante, sí, hermano. Sí, adelante. lo que quiere expresar en este caso David de su sentir, Ujú. de su emoción, de su eh, relación que tiene y confianza en Dios. Ok, La sí, poesía es expresar lo interior que tiene que tiene ok, tu corazón. muy Esa bien. sería la poesía en sí. Sí, entonces es Entonces, como muy sentimental, exactamente, emocional, pasional, muy bien. Sí, así es. ok, Habían dicho, David, acerca de las herramientas diversas que podemos utilizar como diccionarios, concordancias, etcétera, etcétera. Pero una herramienta fundamental, que obviamente todos vamos a caer en cuenta que eso es lo básico, pero que quizás no lo mencionamos directamente, es definitivamente la confianza en el Espíritu Santo. El orar para que, como dijo el Señor, Él nos llevará a toda verdad y a toda justicia. De manera que el mismo Espíritu Santo, con todas estas herramientas que se mencionaron, el mismo texto, la misma forma como se está expresando, nos va a ir dando la pauta y nos va a ir guiando para que vayamos nosotros dando generalmente toda la idea que Dios quiere expresar, porque nosotros no somos más que meramente herramientas de Dios en las manos de Él. Y pues obviamente lo que nosotros expresamos es lo que Dios quisiera expresar, o por lo menos ese sería el deseo de todo creyente, que verdaderamente se pueda expresar lo que Dios tiene en mente, dar a conocer a su pueblo, darnos a conocer a nosotros mismos y que podamos nosotros, primeramente, como bien lo estás diciendo, entender el pasaje personalmente, para que entonces luego podamos nosotros transmitir esa idea al pueblo del Señor. muy bien, hermano, muy importante también. Ok, vamos a continuar entonces pensando si es poesía, ¿qué debo tomar en cuenta? Y esto lo vamos a ver, como ya dije más adelante, cada género literario vamos a aprender cómo interpretarlo, pero a manera de introducción, solo para que ya tengamos una idea, ¿cómo debemos interpretar el Salmo 23 en cuanto a su género literario? ¿De manera literal? ¿De manera figurativa? ¿Realmente Dios es un pastor con
literalmente con una vara y con un cayado y literalmente nos lleva a aguas de reposo, nos lleva a delicados pastos donde nos va a hacer descansar. Literalmente vamos caminando a veces en un valle de sombra de muerte. Son términos figurativos. Son términos figurativos, así es. Muy bien. Entonces, eso es algo muy importante que queremos tomar en cuenta. Cuando es poético, van a haber figuras literarias que son usadas, que no son utilizadas, por ejemplo, en Hechos 4, 13 a 31, cuando es narrativa, donde es más carácter histórico, narrativa, esto es lo que pasó, punto. No estoy dando a entender que esto representa aquello, no. O sea, Pedro y Juan literalmente frente al Sanedrín. Pero aquí no. Aquí es figurativo. ¿Alguien más que quiera comentar en cuanto al género literario del Salmo 23 y cómo nos permite entenderlo de una mejor manera? Bueno, entonces tomamos el Salmo 23 y queremos ver su contexto canónico. Y nos preguntamos, ¿cómo puede compararse el libro de los Salmos con otro libro escrito por el mismo autor? ¿Hay algún otro libro escrito por David que sepamos que él lo haya escrito? Sabiendo que obviamente David no escribió todos los salmos, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo. No escribió todos, estamos en los salmos, hay escritos de David en otros libros de la Biblia. Nadie quiere ayudarme. No hay otros libros, como en el caso de Salomón, que escribió 3. Lo que hace Samuel es en segundo de Samuel, él cita un salmo y unas oraciones de David, pero es así específicamente de David, ¿no? Muy bien, entonces ese paso no lo realizamos, obviamente. Nos saltamos eso. No podemos comparar este escrito de David con otros porque no sabemos si hayan otros escritos que él haya escrito, valga la redundancia. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos comparar el libro de los Salmos con otros libros que sean similares? ¿Qué otros libros serían parecidos a los Salmos por su género literario? Bueno, David, podría ser los que el hermano David Alves Padre comenta, o sea, los de su hijo Salomón, entre Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Sí, aunque Proverbios entraría en lo que se llamaría como un libro de sabiduría, de un libro Sapiensal. sapiencial, pero los otros sí, así es. Libros poéticos. Entonces, Proverbios no. Lamentaciones, Sí, Lamentaciones sería un libro poético, muy bien.
Cantar de los Cantares, Cantares. ¿sí? Como dijo mi papá, las citas en Samuel, en Crónicas de los Salmos serían poéticos, muy bien. Y entonces comparamos Salmos con el Antiguo Testamento. ¿Qué lugar tiene Salmos en el Antiguo Testamento? Y preguntarnos qué lugar tiene Salmos en el resto de la Biblia. Entonces ya vimos el contexto canónico, pasamos al contexto lejano y nos preguntamos cómo encaja el pasaje siendo estudiado con la sección del capítulo en el que se encuentra. ¿Cómo encaja el pasaje siendo estudiado con la división de la sección del capítulo en el que se encuentra? O sea, ¿qué lugar tiene el Salmo 23 dentro de los Salmos? ¿Alguien quiere compartirnos algo en cuanto a eso? Es casualidad que el Salmo 22, Salmo de David, sobre los sufrimientos del Señor, Salmo 23 que ya vimos, Salmo 24, también Salmo de David, que habla del Cristo que va a venir a reinar. ¿Es casualidad que estos tres salmos estén juntos? ¿Qué podemos aprender en cuanto al lugar que tiene el Salmo 23 dentro de la sección en el que se encuentra en el libro? Porque no es casualidad. Los salmos no fueron puestos aleatoriamente, sino que fueron acomodados con un orden en específico. ¿Quién quiere ayudarnos con algo en cuanto al lugar que tiene el Salmo 23 dentro del libro de los Salmos? Bueno, definitivamente hay una trilogía que uno necesita estudiar y relacionar. Salmo 22, a los sufrimientos de Cristo. El Salmo 24, las glorias que vendrían tras ellas. Y el Salmo 23, el valle en medio de esas dos montañas, por decirlo así, es el tiempo presente y nuestra experiencia como ovejas, disfrutando el cuidado de nuestro pastor. Se Excelente. podría relacionar el Salmo 22 con el buen pastor que da su vida por las ovejas, el Salmo 23 por el gran pastor de las ovejas y el Salmo 24 el príncipe de los pastores que va a venir. Muy bien, excelente. Y entonces no solamente dentro de esta trilogía, pero también pudiésemos, por ejemplo, buscar la palabra pastor y ver en los salmos. Habrán otros salmos donde el mismo David habla del Señor como pastor. Bueno, el Salmo 28, ¿sí? Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Pudiésemos tomar nota de ese texto y ver cómo nos ayuda para entender algo en el 23 o en el 49. También escrito este es de los hijos de Coré, pero estando en el mismo libro de los Salmos pudiésemos utilizarlos. Entonces ver qué nos enseña Salmos en cuanto a la figura de Dios como pastor. Y habiendo visto el contexto canónico, el contexto lejano, ahora queremos llegar al contexto inmediato, que es estudiar el Salmo en este entorno en el que se encuentra, no fuera de este Salmo necesariamente, aunque vamos a ver referencias cruzadas, obviamente, pero enfocándonos
en las palabras, en las cláusulas, en las frases, en las divisiones. Entonces, en cuanto al contexto inmediato, pudiésemos pensar en, por ejemplo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo debemos entender esa frase dentro del Salmo 23? Algo que también debimos haber mencionado con el contexto lejano, pero que también tiene que ver con el contexto inmediato, es que la figura del pastor, hermanos, cuando nosotros leemos, por ejemplo, Isaías, Dios habla de Ciro, el rey, como su pastor, su siervo. O, por ejemplo, en Ezequiel leemos acerca de la profecía acerca de Jesucristo en cuanto a él como el rey pastor. Esos dos oficios van de la mano. Entonces, eso es algo que también pudiésemos tomar en cuenta. David es rey y él está escribiendo, y él fue pastor de ovejas, y él está escribiendo acerca de aquel que es el pastor, pero que también es el rey. Entonces ahí es donde el contexto histórico y literario nos ayudan a ver que la figura de pastor no solamente es del hombre en el campo tendiendo a sus ovejas, pero que también era un título, una manera de describir a un monarca. Esto nos ayuda a entender cómo debemos interpretar el Salmo 23. Hablábamos de párrafos. ¿Cómo pudiésemos dividir el Salmo 23 en secciones generales? ¿Alguien que quiera ayudarnos con eso? Si quisiéramos dividir el Salmo, ¿cómo lo pudiésemos dividir? Aquí en esta página hay esta separación, entonces ellos sugerirían que aquí hay como del 1 al 3 un párrafo y del 4 al 6 otro párrafo. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que dicen esas dos secciones que harían a ellos creer que hay dos divisiones? O si alguien quiere sugerir otra división, adelante. Hermano David, no, sí, yo miraba eso, del 1 al 3, porque David está expresando, como lo decía, su confianza y su fe en el Señor. Y del 4 al 6, las razones por las cuales él las expresa. Aunque ande en valle de muerte, no temeré, aderezas mesa delante de mí. Entonces, veo esas dos divisiones. En la primera, la confianza y la fe, y en la segunda, la razón por la cual expresa eso. Muy bien. Ok, hermano Jorge, muy bien. ¿Alguien más? Algo muy importante en cuanto a lo literario siempre es ver el punto de vista del que escribe. Y versículos 1 a 3, David está hablando acerca de su buen pastor, pero en los versículos 4 en adelante le está hablando a su pastor. Entonces el versículo 3, por ejemplo, confortará, él confortará mi alma, tercera persona. Pero en el versículo 4 al final, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Le está hablando al Señor. Muy bien. Entonces, hermanos, eso es algo que pudieran tomar en cuenta para enseñar un pasaje, decir, del versículo 1 al 3, encontramos a David hablando acerca de su pastor. Versículo 4 a 6,
David hablándole a su pastor y dar esos ejemplos que fueron mencionados. Muy bien. Perfecto. Y entonces habíamos dicho que después de dividir el pasaje, ya lo hicimos en dos divisiones. Ahora queremos quizás ir un poco más y ver si podemos unir 1, 2, 3 versículos y tratar de señalar las ideas principales de esas subdivisiones. Y ya de ahí, ya ir como vimos la semana pasada, el significado de una palabra, cómo entender esa palabra en la frase en la que está, en la cláusula en la que está, en la oración en la que está, en el párrafo en el que está y en la sección en el que está. Quizás David podamos ver en los primeros dos versículos acerca de la suficiencia del Señor en nuestras vidas. En el tercero, la provisión de Dios para sostenernos. En el cuarto, la confianza que podemos o debemos tener en el cuidado del Señor hacia nosotros. El quinto, la comunión que Él quiere que tengamos con Él o mantengamos con Él. Y el sexto, saber que todo ello al final va a concluir en una esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa en la que por la eternidad estaremos disfrutando de su presencia. Excelente, hermano Arturo. Entonces, ya vimos las dos divisiones y lo que el hermano Arturo acaba de hacer es resumir con una sola palabra lo que cada versículo nos indica. Aquí, por la brevedad del pasaje y por la manera en la que está estructurado, es práctico hacerlo como lo hizo el hermano cada versículo. En un capítulo con 30 versículos no va a ser práctico y aparte es narrativo y entonces van a haber 2, 3 versículos que vayan del mismo tema, como vimos en Hechos. Pero eso es muy importante lo que acaba de hacer el hermano Arturo. Con una sola palabra resumir el versículo. Y poder, o bueno, en ese caso, los primeros dos versículos creo que los unió. Pero esa es la idea. Tratar de buscar ideas concisas, concretas, que puedan ayudarnos a nosotros primero al estar estudiando el pasaje y en segundo lugar a nuestra audiencia a recordar lo que esta porción enseña. Entonces ya lo vimos de una manera general, ya lo vimos de una manera más específica y ahora viene el trabajo más específico. Jehová. ¿Por qué usa David el nombre Jehová dentro de este salmo? ¿Por qué no usó Elohim, Adonai? ¿Por qué Jehová? Jehová indica que Él es autoexistente. Esto nos hace ver nuestra dependencia de aquel que es autoexistente, de aquel que no necesita de nadie para subsistir. Pero este es el gran Jehová que nos pastorea, que nos da pastos, que nos da aguas, que nos da consuelo, que nos guía. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos indicaría el nombre Jehová que nos ayudaría a entender por qué es usado aquí en este salmo?
Es el nombre de pacto. Adelante, sí. Porque Él es el que cumple lo que promete. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí vemos la importancia de ver una palabra en su contexto inmediato. No es casualidad que David usa la palabra Jehová. Y ya con ayudas, uno se da cuenta que Jehová es mi pastor. En hebreo es un título compuesto de Dios, Jehová Rohi. Ujú. Eh, y realmente Jehová no es tanto un sustantivo, pastor, sino tiene un aspecto verbal, Jehová pastoreándome, Mm. nada me faltará. Entonces, en estos primeros 3 versículos, David se ve como una oveja en quietud, disfrutando la persona de Dios y todo lo que Él provee. Y entonces en los versículos 4 a 6, la oveja ya se ha levantado de esos pastos, de esa agua de reposo y empieza a caminar. Y el panorama no es muy alentador, pero él ahora no solamente en quietud, pero en el camino también disfruta de este pastor que no le va a fallar. Perfecto. Muy bien. En la mayoría de veces que se expresa la palabra Jehová, se está enfocando a la salvación, al Salvador, que sabemos que es el eterno, el que es y existe por sí mismo, pero el punto focal hacia la humanidad es su salvación. Entonces, cuando utiliza David aquí este pronombre o esta manera de expresarse de Dios, es que Él es su Salvador. Muy bien. Muy cierto también, hermano Arturo. Excelente. Y bueno, hay frases que no podemos ver a detalle, pero que tenemos que investigar en cuanto al contexto literario, qué es la vara, qué es el cayado, cómo entender aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, qué es eso de ungir mi cabeza con aceite, qué significa mi copa está rebosando. Ahí vamos a tener que comparar escritura con escritura y llegar a una conclusión sobre a lo que se pudiera estar refiriendo el Espíritu Santo. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, practiquemos, hermanos, un texto en el cual ustedes quieran estudiar o van a predicar. Escojan un pasaje, aplíquenle el contexto histórico, el contexto literario y háganlo con otro, y entre más lo hacemos, más fácil se nos va haciendo, aunque nunca es fácil, pero por lo menos ya tenemos una idea más establecida en nuestras mentes y podemos realizar estos pasos con quizás más facilidad. Muy bien. Hermano Arturo, ¿puedes orar, por favor, para despedirnos?
Claro que sí, David, con mucho gusto. Padre eterno, te damos gracias nuevamente por habernos permitido aprender más de tu santa palabra. Reconocemos nuestra gran necesidad de ti, de lo limitados que estamos ante la grandeza de tu palabra, pero a la vez confiamos en que tenemos un Dios misericordioso, lleno de gracia, que nos ha dado su espíritu para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos a confiar en tu espíritu. Ayúdanos a buscar de ti con de nuevo. Ayúdanos a tener esa gallardía para hablar la verdad. Padre, que cada familia, cada hermano que detrás de estas pantallas están escuchando estos mensajes, podamos ser edificados para la gloria de tu nombre.